Buenos días, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes. Ya saben la modalidad que estoy haciendo. Estoy solo ahora, sin la ayuda de Jonathan directamente aquí conmigo. Me ayuda cuando le entrego la memoria en todo esto, pero gracias a Dios que pudimos ya salir en 2 ocasiones. Y esta sería nuestra tercera clase para comenzar para continuar con este estudio de Filipenses. Gracias a Dios por algunos de ustedes que me han comunicado su bienestar o su beneplácito con las clases. Gracias porque sus palabras me animan. Como siempre les digo, todo lo bueno, gloria al Señor. Si algo malo mío, deséchenlo y no sirve para nada. Así que Él es el quien hace la obra. Gracias a la iglesia Hope Chapel por seguir apoyando el ministerio hispano. Y gracias porque nos encontramos como parte de esta iglesia que Dios está usando hoy en Miami. Y seguimos adelante, hermanos. Hoy nos toca trabajar sobre un pasaje nuevo que tiene que ver con Filipenses 2, 5 al 11. Nosotros ya saben que nos seguimos reuniendo en la iglesia presencialmente. No tenemos las clases aún presenciales. Sigamos orando. Hay varias personas necesitando oración con necesidades físicas. Oremos por cada uno, hermanos, para que Dios haga la obra. Ustedes tienen la otra información sobre la iglesia en la página de nuestra iglesia, que es fácil de encontrar, Hope Chapel Miami, y así pueden obtener esa información correcta. Gracias a todos, Dios les bendiga, que Dios les siga manteniendo en sus lugares. Vamos a entrar a este nuevo estudio y que el Señor nos bendiga en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más juntos, porque tenemos delante de nosotros tu palabra y nos das este medio para comunicarla. Y te pido, Señor, como siempre lo hacemos, que tú seas el guía, tú seas el que maneja, tú seas el que dirige. Tu palabra, como ella misma promete, nunca vuelve vacía. Así que pedimos que a través de este medio, la palabra que salga, Señor, sea usada por tu Espíritu Santo para llegar a cada corazón. Tú nos conoces, Señor, mejor que nadie. Conoce nuestra necesidad, conoce a cada hermano que está viendo este video y te ruego que tú uses tu palabra para enseñarle, moldearle, edificarle por tu Espíritu Santo en las cosas que tú quieres hacer. Señor, gracias por que nos da el apoyo en todas estas cosas y síguenos bendiciendo. Te pedimos por aquellos hermanos que tienen necesidades físicas, que tú, Señor, estás proveyendo, necesidades espirituales que tú estás respondiendo, emocionales, Señor, sé tú la compañía de cada quien. Sabemos que estamos en momentos difíciles, pero sabemos, Señor, que tú estás guardando cada una de estas cosas. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor, y diríjanos en todo. Amén y amén. Bien, como le dije, estamos trabajando hoy en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Por supuesto, un pasaje que hemos esperado y anhelado que nos llegue para poder captarlo. Lo vamos a hacer en 2 clases, ya que una sola clase no nos va a cubrir el tiempo. Tampoco queremos hacer estas clases tan extendidas porque lo está viendo algunas personas fuera de Miami, otras personas lo ven en la página de YouTube. Pero como siempre les digo, para Él sea la gloria. Así que vamos a hacerlo poco a poco, ya que es un pasaje muy cargado de enseñanza y es mejor entenderlo bien. Por eso voy a leerlo para ustedes y ustedes síganme por favor en sus casas. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 dice de la siguiente manera. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y a él, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermoso pasaje que estoy seguro que se ha leído mucho porque es un pasaje muy estudiado y de diferentes formas de aplicarlo. Son 7 versos,
pero se le ha dedicado mucho tiempo a estos versos, ya que tiene una información bastante instructiva y bien detallada. Ha sido muy debatido, no solo por lo que dice de Cristo, sino también por cómo lo dice. Es un pasaje muy completo que nos habla sobre la encarnación de Cristo, su persistencia, tiene mucha información, por cierto, nos habla de su persistencia, nos habla de ser igual o ser Dios también, nos habla de su identificación con los seres humanos, nos habla de lo que les costó a Cristo esa identificación. Nos informa también sobre el estado de Cristo después de esa encarnación y el proceso que ya conocemos, y nos habla también sobre esa futura sumisión de todos los seres creados a ese Cristo Jesús que ahora se le llama que es el Señor. Entonces ya ven que hay mucha información en estos siete versículos tan concentrados, pero es muy importante este pasaje para que lo podamos entender. De hecho, por mucho tiempo se ha hablado de que este pasaje pudo ser un himno que cantaban en la primera iglesia cristiana del primer siglo. Y ahora Pablo está usando esto para su argumentación. No estoy convencido de que haya sido un himno, pero sin duda que tiene mucha información y hasta un mensaje poético. De hecho, aunque sea un himno, es una ventaja que nos permite a nosotros visualizar la enseñanza post-Cristo, por decirlo así, después de la era de Cristo, de su permanencia en la tierra, y qué pasó desde su resurrección y todo el proceso de las cartas de Pablo. Ver cómo adoraban al Señor y lo que los discípulos y la primera iglesia pensaban sobre Jesús. Tiene ventajas, tiene beneficios para nosotros esta enseñanza, así que debemos aprovecharla al máximo. Da términos muy específicos, muy detallados, muy minuciosos y deja ver la lógica, por cierto, y el significado en este pasaje. Pero siempre debemos ver este pasaje no como algo aislado, sino dentro del contexto de todo lo que Pablo está enseñando a los filipenses. Recuerden, el tema principal que Pablo quiere enfocar en este pasaje es el punto de la unidad. El punto de la unidad de los filipenses. Y aunque algunos dicen, como ya nombré, que era un himno, aunque no está muy comprobado, sí contiene un mensaje poético, por decirlo así, pero también no tiene otros pasajes. Si ustedes buscan, por ejemplo, Colosenses 1, 15 al 20, van a encontrar otro pasaje que tiene este ritmo, ¿verdad? Cuando habla de la supremacía de Cristo. 15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Y sigue, estoy leyendo en Colosenses 1, 15 al 20. Igual es la famosa parte de 1 Timoteo 3, 16, que también contiene un tipo de pasaje poético para nosotros. Pero aunque hay ese mensaje, por decir así, un lenguaje rítmico, hay palabras claves que nosotros debemos resaltar para manejar bien este pasaje. Cuando habla, por ejemplo, que es por la naturaleza que es de Dios. También dice que como algo a que aferrarse. Cuando habla de naturaleza, habla del cuerpo, de lo que Él es. Y a eso de que aferrarse también hace un énfasis especial donde dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y eso es importante notarlo ahora para que cuando caminemos en el pasaje podamos descubrir estas palabras clave que nos van a ayudar a entender cuál es el propósito de Pablo al escribirnos estas cosas. Por cierto, la idea de ese que es un himno es una idea muy moderna, empezó más o menos en 1829 hasta 1920 que se habló mucho de ese tema, pero este no es el tema que nos ocupa a nosotros ahorita, si es un himno o no. Aunque no se encuentran ningunos comentaristas de la primera iglesia, la iglesia primitiva del primer siglo sobre esto, que era un himno, pero repito, no hay mucha seguridad sobre esto. Pero podemos hacer un desglose de estos 7 versículos de la siguiente manera. Al principio, 6, 7 y 8, hace algunas afirmaciones acerca de Cristo. Repito, 6, 7 y 8, afirmaciones acerca de Cristo. Y vamos a dividirlo así para poder, como ya dije, entenderlo y manejarlo de mejor manera. 6, 7 y 8, afirmaciones de Cristo. El verso 9, esas afirmaciones que se hace Pablo de Cristo, extrae una conclusión ahora.
en el versículo 9, y luego el 10 y 11 describe cuál es el resultado de esa conclusión que ya sacó, describiendo ese resultado. Y es una típica forma que usaba Pablo siempre para argumentar su enseñanza. Lo importante de esto es que viene unido al contexto que hemos estado leyendo desde el capítulo anterior, todo el tema que Pablo viene trayendo, especialmente 2 del 1 en adelante, ¿verdad? Y también antes del versículo 1, donde Pablo anima a los filipenses a tener un mismo sentir. Lo hablamos desde las clases de la semana pasada. Los anima a los filipenses a tener ese sentir. Igual lo hace en el 2, capítulo, al principio de la lectura, ¿verdad? 1 al 4. Un mismo parecer, unidos en pensamiento. Y luego 5 al 11 les habla sobre esa actitud. Dice, con humildad, no considerándose superiores, dice, como Cristo tampoco lo hizo, sino que se humilló y no tomó la posición de Dios o su naturaleza de Dios o ser Dios como cosa que hace aferrarse. Y luego dice al final, así que, conectando toda la enseñanza, Pablo dice, así que en ese último verso, entendemos que ya comienza en el verso 12, ¿verdad? Que será para otra clase. Pero conecta esa obediencia de Cristo y diciendo, ustedes tienen que hacerlo como Cristo lo hizo. Todo esto lo está usando Pablo para respaldar el argumento que él está presentando, que tenemos un modelo a seguir. Esa actitud que refleja Pablo a la enseñanza, su actitud de humildad, de obediencia, de sacrificio, y Pablo enfatiza diciendo, imiten esto para lograr la unidad que yo les estoy diciendo que deben lograr. Imiten esto para lograr ese punto clave de unidad que les estoy enseñando. Además, él presenta esta historia de la encarnación, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo, más que un ejemplo para nosotros, lo usa para recordarnos que nosotros estamos en Cristo. Y si es verdad respecto a Cristo, es verdad respecto a nosotros. Y la única respuesta adecuada a esa actitud de Cristo, a esa acción de Cristo, es la obediencia. Por eso he dicho que el pasaje contiene mucho. Ahora, recuerden bien una cosa, hermano. Hemos hablado en pasajes anteriores sobre la ética cristiana, pero aquí Pablo dice que él está basando la ética cristiana, que es el comportamiento diario cristiano, en la vida de Cristo, diciendo, imiten esto, esta es su base, este es su ejemplo, esta es su mejor parte, imiten esto. Y Pablo basa la ética en el hecho de que el creyente participa en la misma vida de Cristo, porque está con Cristo en su muerte y su resurrección. Si ustedes quieren información sobre este tema, porque le hemos hablado antes, pueden leer Romanos 6, 1 al 14. Repito, Romanos 6, 1 al 14. Pueden leer 1 Corintios 6, 11 al 20. Pero el tema aquí es, Pablo está enseñando que la ética del cristiano es un hecho de que el creyente participa con Cristo en su vida, en su muerte y su resurrección. No es algo que soy yo porque lo hago yo, sino es el poder del Espíritu Santo quien nos habita y así nos lleva a trabajar. Ya dije Romanos 6, 1 al 14, 1 Corintios 6, 11 al 20. Tomen tiempo para leer estos pasajes para poder ampliar un poco esta enseñanza, que por supuesto no puedo hacerlo en mi clase porque no quiero alargar el tiempo. También pueden leer Romanos 8, 1 al 17. Y así otros pasajes que están en la Biblia con todo esto. Pero claramente nos anima también a imitarlo, pero quiero dejar mucho énfasis en esto. La base de la imitación a Cristo es otra. No es como un modelo sencillamente, sino dice que la exaltación de Cristo, como la usa Pablo, apunta no al momento actual, sino al futuro de los filipenses. Lo dijimos en clases pasadas. Pablo les puede estar diciendo, están sufriendo ahora, están sufriendo persecución ahora, pero la base de su obediencia a lo que están pasando ahora no está tanto en lo que está pasando ahora, sino más bien estamos hablando del futuro, de lo que va a pasar, porque ya Cristo lo sufrió y Cristo lo pasó también.
Así como Dios exaltó a Cristo, y lo leímos en el pasaje y lo vamos a seguir leyendo porque nos falta mucho que hablar de él, así como Dios exaltó a Cristo en respuesta a su obediencia, así también Pablo le dice a ellos, a los filipenses y a nosotros, ustedes serán exaltados al mantenerse firmes en la fe, soportando la persecución, pero buscando sobre todo la unidad. Así lo dice de paz prácticamente en todos estos versos que hemos estado leyendo, que hemos estado enfatizando. Se verán también, así como Cristo, lo que es verdad respecto a Cristo es verdad respecto a nosotros, serán exaltados los filipenses y nosotros al mantenernos firmes en la fe, soportando esa persecución y buscando la unidad. Si ustedes lo recuerdan, cuando estudiamos el capítulo 1, más o menos el 9 y 11, él hace ese énfasis, ¿verdad? Y ustedes lo tienen ahí para leerlo, para aprovechar el tiempo. Pablo prácticamente está presentando que el fin de todo esto no está hoy, no es para hoy. Claramente dice, el fin de todo esto está en el futuro y lo reafirma. Mire, si ustedes leen conmigo en el mismo capítulo 3 de Filipenses, en el verso 21, lo leo para ustedes, 3:21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21, lo repito. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Lean ese pasaje con calma, sáquenle más provecho. No dependan solamente de lo que yo digo aquí en la clase. Lo que está diciendo, así como ocurrió con Cristo, un día la fidelidad de los filipenses, y por supuesto nos habla a todos los cristianos, en medio de las dificultades, y esa obediencia que Cristo mostró y nos pide nosotros que sigamos, porque es verdad en Cristo, es verdad en nosotros, esa persecución y ese problema, y respondiendo esto con fidelidad y obediencia, va a ser transformada, va a ser distinto, va a ser transformada ¿en qué? En gloria. Y aleluya a Dios por eso, ¿verdad? La respuesta de hoy no está hoy. La respuesta de hoy está mañana, está por llegar. Y por cierto, podemos decir, no falta mucho para que llegue. Esa es la respuesta de Pablo. Está pasando hoy esta presión, sí es cierto, pero la respuesta viene mañana, lo leímos en el 3:21 y ustedes pueden encontrar más información en todo este pasaje. Pero hagamos esta exposición del pasaje, ¿verdad? Y podemos subdividir este pasaje como ya lo hicimos también en otras partes. Prácticamente lo podemos hacer en 3 partes. La primera, la introducción de esa frase muy sencilla en el capítulo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La segunda parte, una explicación de esa venida de Cristo Jesús a la tierra. 6, 7 y 8. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a seres humanos. Y el 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la actitud o la explicación de esa venida de Cristo Jesús a la tierra. Y luego habla de la exaltación de Cristo, los versículos 9, 10 y 11. Por eso Dios, y es una frase bien que hemos estudiado en otras ocasiones, por eso Dios, cómo Dios actúa en base a la actitud de Cristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así dice, ¿verdad? Ahora, hablando de esa introducción que hace en el versículo 5, lo hace con esa frase sencilla, pero nos anima a estar unidos en humildad, no egoístas. ¿Cuál es la razón? La razón es que fue la actitud de Cristo. Cristo no fue egoísta. Y a Pablo le preocupa no solo la actitud de cada uno,
sino que esas actitudes se vean reflejadas en hechos, en sus relaciones interpersonales. Recuerden una cosa, hermanos. La actitud es una cosa. La respuesta a esa actitud también es importante. Es lo que llamaríamos de Pablo una preocupación social. No solo quiero que sepan ustedes lo que hizo Cristo intelectualmente, sino quiero que adopten las mismas características de Cristo y empiezan luego a describir esas características. Recuerden, no es solo la intención, es también la acción. No solo que yo quiero hacer algo, es que hago algo. A veces nos quedamos mucho con buenas intenciones, pero las acciones no se corresponden a nuestras intenciones. Y pasa a describirlo. Él les dice, estén unidos en Cristo Jesús. Es la venida de Cristo lo que nos interesa ahora. Y él describe tanto la divinidad de Cristo como esa disposición de Cristo Jesús a vaciarse, a quitarse toda esa divinidad para hacerse humano y además de ser humano, humillarse sometiéndose a la muerte y a esa muerte de cruz. Dice, siendo por naturaleza Dios o en la forma de Dios, y hace ese énfasis en la igualdad de Jesús y Dios. Lo hace prácticamente muy claro Pablo en este pasaje y lo explica en el significado de esa frase. El énfasis es la divinidad de Cristo, su posición como Dios, no le impidió hacerse un siervo. Y dice, estas dos verdades, Dios y siervo, no son contradictorias. Dice, son compatibles, se apoyan la uno al otro. Siendo Dios, no lo consideró como una ventaja ser Dios, no lo consideró como cosa que aferrarse, lo vio más bien como un apoyo ser Dios para vaciarse de eso y humillarse y llegar a esa posición de hombre y siervo entre los hombres y entre los hombres como muerte de cruz. Así lo veían los primeros cristianos. Por eso cuando enfrentaban la muerte en tantas ocasiones como lo hicieron, era algo como que tenían que aprovechar porque les estaba dando la oportunidad de salir de este mundo y estar en la presencia de Dios, que no es fácil pensarlo, por cierto, para el día de hoy. No lo veían como un mal terrible, lo veían como una ganancia inesperada al estar en la presencia de Dios. Cristo no se aferró a su divinidad como un privilegio, sino que ese privilegio que tenía lo usó para dar en forma no egoísta, en forma sacrificada. Y está la gran diferencia entre hoy, lo que vivimos hoy y el mundo, ¿verdad? Lo hizo en forma sacrificada. El mismo carácter de Dios es el mismo carácter de Cristo y es el mismo carácter que Pablo quiere que nosotros enfoquemos o nos dirijamos hacia Él y nos está pidiendo que lo hagamos. Ya lo dije hace un momento, no son buenas las intenciones son buenas, que sean buenas, a menos que se conviertan en acciones. Ojo con esto, ¿verdad? Ojo con esto. Intención y acción basada en esa intención. Yo puedo desear algo, pero si no hago ese algo, no quedo en nada. Ahora, recuerden una cosa, y esto quiero aclararlo bien. No es yo lo que hago por lo que hago, es la intención. Lo que hago sin una intención se convierte a vacío también. Yo puedo hacer grandes cosas, puedo hacer grandes obras, pero con una intención equivocada. Y entonces se convierte en nada. Y eso hay muchos pasajes en la Biblia que narran esto y espero que me estén entendiendo. Dice claramente que lo hizo tomando Cristo, tomando forma de siervo. La intención que tuvo la llevó a una acción y esa acción tiene que ver con tomar forma de siervo y se vació, se rebajó y luego en esa forma de siervo se hizo semejante a los humanos. Recuerden que la palabra siervo, lo hemos dicho antes, tiene que ver con la palabra doulos o esclavo.
Y si ustedes quieren ver un pasaje interesante, vayan conmigo al capítulo de Isaías. Isaías 40 y... Ay, caramba, se me perdió. Isaías 42, 1 al 4. Ya estoy llegando allá. Isaías 42, 1 al 4. Y voy a leer esos pequeños versos ahí. Isaías 42, 1 al 4. Dice así. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Es el pasaje del siervo del Señor allí en Isaías 52 y en muchos otros pasajes. Ustedes lo pueden encontrar también en Juan 13, 1 al 2. Repito, Juan 13, 1 al 2. Los filipenses, que tenían una cultura muy greco-romana, por decirlo así, basada en esas dos culturas, sabían que ese ejemplo de esclavo de doulos, claramente sabían de lo que Pablo estaba hablando. El esclavo no tenía derechos. Y Cristo dice claramente, se hizo esclavo. Cristo se hizo humano, siervo y esclavo. Hay varios pasajes de ellos que ustedes pueden buscar también con su tiempo en sus casas. Marcos 10, 45, Mateo 20, 28. Lo repito, Marcos 10, 45 y Mateo 10, 28. El énfasis es que Cristo no vio como una ventaja el ser Dios, sino que se vació, se despojó de esa investidura, se humilló como hombre y, como dice el versículo 8, llega al punto, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Se humilló para ser hombre y se humilló para ser crucificado. Y en el mundo de Pablo era la forma peor de morir a la que se podía llegar. Era guardar ese sacrificio para los esclavos solamente y sin ningún derecho, porque era muy cruel, reservado, repito, para las clases más bajas. En este punto, los historiadores dicen que los verdugos no tenían prácticamente ningún control. Ellos podían hacer lo que les diera la gana, no tenían freno y daban prácticamente rienda suelta a la crueldad en contra de ese ser o de esa persona que la habían entregado para matarla. Era la forma más baja y más cruel de morir. La muerte era lenta, duraba a veces días. Morían de hambre, de sed. Los animales también les dañaban ahí colgados. Además, morían de asfixia. Por eso, el 1 Corintios nos hace una narración muy interesante. Voy a buscarla para ustedes. Busque 1 Corintios 1, por favor, para que veamos esta narración que hace Pablo aquí. Por eso era difícil de entender que, siendo Dios, y para los romanos y los griegos eso era imposible, pensar que un Dios llegara a esto, porque para ellos el Dios iba a ser fuerte. Pero si ustedes van conmigo a Romanos capítulo 1, verso 18, lo van a leer conmigo, para que vean cómo Pablo lo narraba. Dice, me explico, 1 Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz no puede ser entendido por una mente carnal, humana, pecadora, muerta. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Para el no cristiano, la cruz es una locura. Para el cristiano, la cruz es el poder de Dios. Pues está escrito, 19, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, muy claro, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden milagros, los gentiles buscan sabiduría,
mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y sigan leyendo que hay mucha información más ahí. Pablo entendía que este mensaje de Cristo humillado, de Dios hecho hombre, hombre humilde y humilde hasta lo máximo que es la muerte de cruz, Pablo sabía que era un mensaje que para la mentalidad greco-romana del tiempo era imposible de aceptar. Y él lo llama locura. No creamos que es sabiduría humana, es sabiduría divina. Sí es una locura, pero esa locura era el centro de la predicación. Por eso decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No hay manera de suavizar el mensaje del Evangelio, hermano. El mensaje del Evangelio es uno solo. Es Dios haciendo la obra. Por eso no podemos entenderlo a menos que Dios nos lo revele. Y ahí ese es el Evangelio. No lo que yo logro, es lo que Dios ha logrado para mí. No se puede suavizar. Pablo da el significado de esa muerte. Cristo pasó de lo más alto como Dios a lo más bajo como esclavo. Y esa fue su expresión de su divinidad. Y cualquiera diría, tratando de entender esto humanamente, no es posible que esto se logre. Por eso al final, después de este proceso que Cristo vivió, es la tercera parte del mensaje, 9 al 11, es un contraste con lo anterior. Al principio, lo que hizo Cristo, pero 9 al 11, Dios entra en escena. Y ahí está lo hermoso del pasaje y lo hermoso del Evangelio. Dios entrando en escena a hacer esta obra perfecta. Ahora Cristo recibe la acción que Dios derrama sobre él, la respuesta de Dios a la obediencia de Cristo y el resultado de esa respuesta de Dios. Por eso en el versículo 9 claramente empieza diciendo, por eso Dios. Ahora Dios entra a jugar en todo esto, ¿verdad? Por eso Dios. Y presenta a Pablo esa respuesta de Dios y lo hace que Dios responde de dos formas. La primera forma dice, lo exalta hasta lo sumo, lo sube hasta lo más alto. Y a la segunda respuesta es, le otorga un nombre que es sobre todo nombre. Ahora la pregunta que algunos hacen, ¿pero lo exalta más? ¿Le dio más superioridad? No, lo pone en el lugar correcto de la creación. Recuerde que está hablando desde el punto de vista de Dios. Para nosotros es un plan que se va desenvolviendo. Para Dios es un plan completo ya hecho, ¿verdad? Lo pone en su lugar de superioridad sobre toda la creación. Es evidente ya que sea superioridad sobre la creación porque Él la gobierna. Y le da ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre le da? Hijo de Dios, Dios, Jesús. No lo especifica claramente, aunque habla del Señor. Y ese Señor. Y Pablo, aunque no revela claramente ese nombre, dice que todos lo reconocerán. Por los resultados que hay, dice, los resultados serán, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Y claramente lo dice, para la gloria de Dios el Padre. Ahí está la clave. Cristo vino a buscar no su gloria. Y Pablo lo está animando a los filipenses a que busquen su gloria. Pablo está animando a los filipenses a que busquen la gloria de Dios en el mismo camino de un servicio sacrificial como Cristo lo hizo. No es fácil de asimilar ni tragarse esa pastilla, hermano. Pero es lo que presenta Pablo. Él dice, toda rodilla, toda lengua. Los que están a favor de Cristo, pero también los que están en contra de Cristo. Si ustedes quieren buscar una referencia sobre esto, vean Isaías 45, 23 y 24. Aún aquellos que se oponen a Cristo se verán forzados a reconocer que Jesús es el Señor, a doblar sus rodillas ante Él y a declarar que Dios lo ha puesto en esa posición. Hasta los opositores de Cristo se dice que serán avergonzados. No lo harán con gusto, no lo harán con alegría, pero serán avergonzados. Jesús es soberano sobre todos los aspectos de la vida y aún los que lo aceptan y los que lo rechazan.
Y este es el mensaje que está dándole Pablo a los atribulados filipenses que están sufriendo persecución y le está diciendo, ustedes no están en nada nuevo, pero este fue el proceso que Cristo Jesús siguió. Un día todos reconocerán lo que esta pequeña comunidad de Filipos ya estaban reconociendo. ¿Qué estaban reconociendo? Que el Señor no es el César, que el Señor no es el sistema, que el Señor no es el dinero, que el Señor no es la fama. Cristo es el Señor. Es la enseñanza clave de Pablo. Jesús es el Señor. Y un día, tarde o temprano, vamos a estar en la presencia de Dios y aquellos que aceptan a Cristo o lo aceptaron a Cristo serán recompensados viendo aquella realidad, y aquellos que no lo hicieron, aquellos que se opusieron a Cristo, también tendrán que reconocer, doblar sus rodillas y confesar con su lengua que Jesús es el Señor. Ustedes, filipenses, le dice Pablo, un día, aquellos que fueron sacrificados, sufridos, que no fueron reconocidos, que fueron perseguidos, aquellos que sufrieron, recibirán esa honra. Habrán llegado a la meta, ganarán el premio, por decirlo así. Si ustedes quieren verlo, véanlo conmigo en el 3:14, en el verso 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y un poco más abajo dice, en el 21, Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como un cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Lo repito, el 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Pablo les está develando a los filipenses y a nosotros el día de hoy que ese tiempo de sufrimiento tiene un tiempo del fin. Ahora, quiero aclarar algo antes de terminar, hermanos, que ya el tiempo va caminando y muy rápido. Esto no será un pago para nosotros, no es una recompensa que nos ganemos. Dios no paga por el servicio que Él recibe. Lo que está diciendo es que Dios lo quiere hacer por nosotros. Véanlo aquí en el versículo 13 del capítulo 2. Y esto quizás espero que no lo desanime a ustedes, ¿verdad? Voy a leer el capítulo 2, versos 12 y 13, para que veamos, pero voy a hacer un énfasis en el 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino también ahora mismo en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Esa parte la estudiaremos la próxima que viene. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Repito el 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Por eso digo que esto que vamos a recibir, que lo leímos allá en el capítulo 3, verso 21, esos cuerpos transformados y todo esto, no será un pago. Es la obra de Dios en nosotros. Es su voluntad soberana. Él nos está llevando, por eso la hermosura del Evangelio. Aunque nos critiquen que los cristianos no somos perfectos, no tenemos que ser perfectos para ser salvos. Cristo fue perfecto por nosotros y Él nos viste con su perfección. Y ahora Dios ha prometido que tenemos al Espíritu Santo para que forme en nosotros y camine diariamente hacia esa perfección. Así como Cristo, también ustedes, y lo vamos a leer en los próximos capítulos de Filipenses, sus cuerpos también. Y tenemos que decir aleluya, gloria al Señor. Dice que seremos transformados como Él. Y es el anhelo profundo de nuestro corazón. Y todo esto lo veremos cumplido. Porque Pablo lo está prometiendo y lo ha enseñado. Y Cristo sencillamente nos mostró el camino. Pero hago una aclaración una vez más. No será un pago que yo reciba por lo bien que me porté. Será Dios completando su obra. Como dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra en nosotros las terminará. Porque es la gloria de Dios, no es mi gloria la que está siendo exaltada. Por eso pues, Pablo anima a su pueblo, a la gente de Filipo, y nos anima a nosotros hoy. ¿Podemos estar pasando tiempos difíciles? Claro que sí.
Pero recordemos, la historia no se acaba aquí. Ni siquiera la historia se acaba con mi muerte. Dios tiene un propósito más sublime, más completo, más eterno. Aunque ese propósito parece locura para el mundo de hoy, es la verdad del Evangelio para nosotros. Y yo les animo, hermanos, a que estudien esta palabra. La semana que viene continuamos con una segunda parte muy interesante también de este mismo pasaje. Pero recordemos, un día Dios ha prometido completar su obra en nosotros. Él lo va a hacer. Y nosotros vamos a estar de rodillas con esa gran multitud reconociendo que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. No para la gloria nuestra. Es para gloria de Dios Padre. Si nos centramos en eso, estoy seguro que Dios va a darnos la fuerza para soportar, aún en medio de tribulaciones que, por cierto, no son nada parecidas a lo que pasaba Pablo y lo que pasaba la gente de Filipos ni los primeros cristianos. No son nada parecidas, aún, por lo menos en la parte de Occidente, que donde nosotros estamos, hay otros lugares en el mundo que están sufriendo situaciones difíciles, pero recordemos, Dios va a completar la obra en nosotros y Él se ha comprometido a hacerlo. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Gracias por su atención. Oremos. Padre, qué bueno es poder reconocer que tú estás en medio de nosotros y nos haces creer. Aún nos das el Espíritu Santo que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Porque no somos nosotros, no es mi fuerza, no es mi convicción, no es mi actitud, sino es tú formando mi convicción y mi carácter, el carácter de Cristo formando en nosotros. Padre, convéncenos de esto, dirígenos hacia esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.